Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová, vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo los conduzco, ni andaréis en sus estatutos. O sea, hay una orden específica de no hacer, de no cometer, de no practicar lo que ellos practicaban en Egipto y ni siquiera podían practicar lo que las naciones cercanas donde iban a vivir practicaban. Dios les está encomendando y que no hagan de esa manera, hagan conforme a lo que les voy a mostrar. Por eso les decía, la santidad no va a estar en nuestra capacidad. La santidad va a estar en lo que Dios nos va a mostrar. Y ese va a ser el camino. Entonces, veamos, y esto a veces puede hasta asustar un poco de lo que vamos a leer. Porque lo que vamos a leer, queridos amigos, es lo que practicaba la gente en ese día. No nos estamos inventando, no es una fábula, es lo que la gente practicaba de manera rutinaria, común en Egipto y en las naciones vecinas. Vean sus prácticas. Verso número 5. Por tanto, guarden mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Verso 6. Ningún varón se llegue a parienta próxima para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubras. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermano, hija de tu padre o hijo de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de tu hija o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es. Su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer. Es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujer de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija y su hijo, ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientes, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermano para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. No des tu hijo para ofrecerlo a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como una mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Ninguna de estas cosas os mancillaréis, pues todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Es asustarse de esto aquí. Estas eran las prácticas que ellos tenían. Le está diciendo Dios que no podían tener una relación sentimental ni sexual con su propio padre, su propia madre, ni su propio hermano. A ese punto llegaba el estilo moral de Egipto en la época y la ciudad que estaba alrededor, que no podían tener relaciones con nietos, con medias hermanas, con tíos, con tía política, con su yerno, con su nuera. Vaya que inmoral. Yo no puedo pensar en estas cosas, pero esta realidad no es lejana. De hecho, partes de nuestro Ecuador tienen la fama de promover o de que hay en medio de ellos estas clases de relaciones. Pero Dios llama esto abominación, es inmoralidad, porque es su propia familia. Y no solamente eso, sino también lo otro, con la mujer de tu prójimo. Llegan a tal punto de decir, no puedes tener relaciones con animales. A ese punto llegó
el declive moral de la sociedad más avanzada de la época. Dios les está diciendo, no hagan como ellos hacen. Solamente el hecho de sentarnos un momento y pensar que alguien puede hacer eso es de asustarse. Pero así estaba la sociedad. Degradación moral en relaciones entre familiares, en relaciones entre el mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer, entre humanos y animales. Y algo interesante aquí dice, no entreguen sus hijos a Moloch. Esto era un dios, una estatua grande, metálica, y por dentro encendían fuego, y esta estatua hervía, el hierro estaba bien caliente, y la estatua estaba con las manos así. Entonces hacían pasar a sus hijos por ahí, y cuando tocaban esto acá, ¿verdad? Se suponía que era una clase de bendición, y cualquier hijo que no pasara por Moloch pensaban que no podía llegar a la adultez. Nos entregaban a esto con el simple hecho de decir, bueno, si mi hijo pasa por Moloch, va a llegar a viejo. Esas eran las costumbres. Pero ¿cuál es el peligro de esta costumbre? Miren los versículos que siguen. En el verso 24, en adelante, hay una palabra que se va a repetir. Dice el verso 24. En ninguna de estas cosas os mancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada. Marquen contaminada las veces que puedan en ese texto. Y la tierra fue contaminada. Y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos, mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Nuevamente. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que habitó entre vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de estas cosas, de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas entre su pueblo. Guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, no os contaminéis con ellas. Esta palabra contaminar, a cada rato el Señor la está hablando. No se contaminen, no se contaminen. ¿Cuál es la definición de contaminar? Yo me puse a buscar en el diccionario y dice alterar nocivamente la pureza o la condición normal de algo. Se mezcla tan fácil y lo corrompe así y corre el peligro de desfigurar. Y yo cuando pensaba en contaminar, no sé si ustedes han visto la película Erin Brockovich. Es buenísimo. Es una abogada ya de un pequeño estudio, y esta de la vida real, que se descubre que una fábrica está botando sus residuos químicos al agua. Y esa agua empezó a mezclarse y a contaminar el agua que llegaba a los hogares. Entonces pasa un poquito de tiempo y empezó a haber sin número casos de cáncer en ese pueblo pequeño. Y no solamente eso, sino que al tomar esa agua, los nuevos bebés que nacían con malformaciones. La mayoría. ¿Por qué? Porque ellos estaban botando esa agua, estos residuos químicos se mezclaban con el agua, se contaminaban y corrompía el verdadero ADN de las personas al tomar y beber esa agua. De esa manera es la que Dios les está diciendo que al practicar esto va a alterar nocivamente el verdadero comportamiento del pueblo de Dios. Podría desfigurar el comportamiento del pueblo separado para Dios. Dios les ha dicho ya, no cojan estas costumbres, van a vivir según mis estatutos. Yo les voy a mostrar la forma en la que se debe de vivir, pero si ustedes practican algo de esto, esto va a contaminar nuevamente su vida. Es lo que Dios les está diciendo ahí. Entonces, ¿cuál es la instrucción de Dios en el capítulo 18? Pues, no hagan. Deja a un lado. Ya no lo practiques. ¿Cómo eso se puede aplicar en nuestra vida? Hablando también de nosotros como iglesia, como personas que hemos venido a la fe en Cristo Jesús. Vivimos en una sociedad que practica una cultura. Eso es innegable. De hecho, es tan fácil como ¿qué comemos en la cosa? Arroz con menestra.
Amén. ¿Qué se come en la sierra? Jornada. Pero ¿qué pasa cuando hay un plato en común? Como el encebollado. En la costa se come con chile, en la sierra con canguil. Hay una tergiversación de cómo se debería comer el encebollado. O sea, pero a lo que voy es que cada lugar donde vamos hay una cultura. Y este mundo en general tiene una cultura y nosotros estamos aquí, exactamente aquí. Y esto también se puede aplicar a nuestra vida cuando Dios nos habla de no practique esto porque puede contaminar la verdadera vida del creyente. Si nosotros hablamos de la degradación moral, por ejemplo, hablando de sociedades avanzadas, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que estos países grandes se determinan a sí mismos progresistas, muy progresistas, avanzados en leyes, en derechos. Pero hay algo interesante que hay que observar. Entre más avanzado se crea una sociedad en derechos, observen la moral de esos países. Solamente pongan un momento, pausa y observen la moral con una lupa de aquellos países que se autodeclaran progresistas. Hay una sexualidad descontrolada, un descontrol en la inmoralidad, pero como no se ha visto, o por lo menos no hemos sido testigos hasta ahora, pero vemos que se ha repetido esto en otras generaciones. Miren, se quiere normalizar lo malo. Se quiere decir que lo malo es bueno. O lo que Dios dice que es inmoral, se quiere decir que es moral. Estuvimos hace poco en unos parques de Disney con nuestros hijos. Y ahora ir a un parque de estos, que supone que debe ser familiar, es muy común ver a un hombre vestido de princesa, con barba, recibiendo a los niños. Es algo que se promueve en estos países progresistas. ¿Qué se quiere decir con esto? Que eso es normal y no es normal. Eso es lo que se vive hoy en día. Hablando de los hijos entregados, por ejemplo. ¿Se acuerdan que hablábamos que se entrega al dios Moloch y si que pasaba por ahí le iba a ir bien en la vida? Yo me pongo a pensar un poco en la cultura en la que vivimos y cómo nosotros, a veces nosotros, los padres, entregamos a nuestros hijos a muchas cosas. Y hablando de esto, ¿cómo es nuestra cultura hoy? Para mí es una cultura sin Dios. Es muy común hoy que los matrimonios jóvenes no tengan una verdadera relación con Dios, una verdadera práctica de oración con los hijos, de una búsqueda en la palabra o asistencia a una iglesia. Ahora es menos común. Y esa es nuestra cultura, la cultura de la sociedad en la que vivimos el día de hoy. Hablemos un poco de la música. Es común ver cómo se celebra que un niño pequeño, por ejemplo, cante una canción con palabras nocivas. No hablo del género musical, por si acaso, porque ahí entraríamos en el debate si, no sé, si el rap es del diablo. No, no quiero entrar ahí, yo quiero centrarme en la letra, ¿ya? Entonces, y es común ver cómo se aplaude a un niño en una matiné cantando alguna canción que denigra tanto a la mujer como al hombre, la sexualidad, y eso se aplaude. Hoy día, esa es la forma de vivir. O sea, esa es nuestra cultura. O hablando de un poco del vestuario. Yo creo que hemos entrado en una escasez de tela en la vida. Miren, y esto es interesante. Estos días yo veo a mis hijos crecer. No sé si los 40, el cuarto piso me ha afectado en el hecho de que el tiempo pasa así. Nuestra hija mayor va a cumplir 15 años. Y cuando salgo con ella, trato de sembrar en el corazón de nuestra hija lo valiosa que es, lo valioso que es su cuerpo, lo valiosa que es ella como mujer. Trato siempre de sembrar esto y decirle lo hermosa que es y cómo debe cuidar su cuerpo en su vida. Y al mismo tiempo que podemos tener esta conversación, digamos, en un centro comercial, sí me entristece ver tal vez niñas de la misma edad de mi hija con cierto vestuario que
que no es que te deja algo a la imaginación, ya no se necesita imaginación porque lo puedes literalmente ver. Y ver jovencitas vestidas tan provocativos. Yo sí me pongo a pensar, ¿cómo van a estar en los colegios? Pongamos un ejemplo de enamoramiento. Una jovencita vestida de esta manera y un jovencito de la misma edad, solos en un cuarto. Ahora es común que las novias visiten a los novios. Créanme, eso es común en los adolescentes. ¿Qué puede pasar con dos jovencitos vestidos o semi-vestidos de esa manera? Y queridos amigos, a veces nosotros los mismos padres entregamos a nuestros hijos a esta clase de vida. Ahora, ojo con algo. Esto está hablándose directamente al pueblo de Dios. Dios no está diciéndole a los otros pueblos, no le está diciendo a Egipto, no le está diciendo a los otros pueblos, le está diciendo a su pueblo. Y esto es algo que entonces nosotros como iglesia sí debemos de prestar atención. Hablemos un poco de lo que entregamos a nuestros hijos el día de hoy. Las pantallas. Las famosas niñeras del siglo XXI. Les hago una pregunta, sinceramente. ¿Qué pueden aprender nuestros hijos en una pantalla si el control de los padres no está ahí? Queridos amigos, las series de hoy en día no apuntan a la santidad. ¿Qué pueden aprender con algún documental que salga hoy en día? Si nuestra sociedad está abombada de una inmoralidad que quiere atacar gravemente el corazón de todos los que habitamos en este mundo, no hablo solo de los cristianos, de todos los que habitamos en este mundo, y trata de normalizar ciertas cosas a través de estas enseñanzas que pueden ser vistas a través de una pantalla. Si no escuchan a sus hijos, tal vez cuando ustedes le ponen un youtuber bastante tiempo, van a empezar a hablar igualito. Si son mexicanos, van a hablar así, si son de Perú, van a hablar como... Bueno, queridos amigos, las malas costumbres se van pegando. Y el día de hoy es que hay degradación moral, supuestamente viviendo en una sociedad avanzada, hay una sexualidad descontrolada, hay una normalización de lo que es malo, y nosotros los padres podemos estar entregando a nuestros hijos. Ahora, aquí hay algo que hay que comprender, el problema no es la sociedad, porque la sociedad va a seguir así. La sociedad va a seguir avanzando, por más que nosotros nos planteemos con banderas, que hagamos cosas, la sociedad va a avanzar de esta forma, no va a mejorar. El problema no es la sociedad, el problema es que nosotros adaptemos esto de la sociedad a nuestra vida. Ese sí sería un problema, que lo hagamos parte de nosotros, que esto ingrese a la vida del pueblo de Dios, que esto ingrese a la iglesia. Ese sería un grave, pero un grave problema. Porque ¿de dónde Dios nos ha sacado? ¿De dónde Dios ha libertado nuestra vida? ¿Y hacia dónde vamos? Y en medio de nuestro caminar, en este peregrinaje en la tierra, mientras somos llamados a la misma presencia de Dios, hay un peligro latente. Y es que podemos contaminarnos también con estas prácticas. Hace aproximadamente 10 años atrás, fuimos con Grace un viaje para aprender sobre misiones, y esto fue en Chile. Y nos fuimos un grupo de jóvenes, y todavía estamos, entonces un grupo de jóvenes nos fuimos a Chile, y nos fuimos un grupo como una delegación de Ecuador. Ahora hemos sido, unos 10, 6, 7. Yo creo que nosotros éramos los mojigatos, por decirlo de alguna forma, porque cuando había, no sé, pues las reuniones de hacer ejercicio en la mañana, ¿ya? No es que ponían una canción bonita, no sé, pues de una alabanza ya juvenil, por ejemplo, sino que era por lo que sale. O sea, si salía de un lugar bueno, no existía en esa época, pero ponían lo que sea. La forma de vestir de las chicas de estos países, porque era de toda Latinoamérica, ya de otros países más progresistas, su vestuario no daba a la imaginación. Entonces, ¿te acuerdas que tuvimos que hasta reunirnos a nosotros y decirle, miren, queridos hermanos ecuatorianos, tal vez en Ecuador todavía no se ve esto, pero acá ya es normal? Nosotros nos quedamos, bueno, ya, ¿qué normal va a ser? Pero
¿Qué nos vamos a poner a discutir? Nos votamos en ese momento. Pero lo que voy es que esto de aquí sí está ingresando a la vida de la iglesia. Y cuando hablo de iglesia, no hablo solo de un lugar de reunión como el que tenemos. Porque sí, adaptamos hoy en día muchas cosas a la iglesia, al culto, luces, apagar las luces. Esto ya es normal también en otros países, por si acaso. Y no quiero criticar esto acá, pero sí quiero advertir lo que puede meterse en el corazón y a mí lo que me interesa es en su corazón, como iglesia. Dejar que esto empiece a contaminar la forma en la que Dios quiere que vivamos como su pueblo. Ojo, el pueblo de Israel debía ser una antorcha encendida. Un pueblo que ilumine de manera diferente en medio de una sociedad oscura. Eso se suponía que iba a ser el pueblo de Dios. La niña de los ojos del pueblo de Dios. Eso era Israel para Dios. Y ahora hablando de la iglesia, nosotros estamos plantados alrededor del mundo. Pero debe haber una marcada diferencia en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de ser. Porque hay algo interesante, queridos míos. En el capítulo 18 de Levítico, Dios dice, no hagan conforme a las naciones. Pero en el capítulo 19, Dios dice, hagan conforme a mis estatutos. ¿Qué quiero decir con esto? La santidad no es algo pasivo. La santidad es algo activo. Muchas veces, cuando tal vez digamos, hablamos de santidad, uno se imagina a un monje rapado, como que venga Francisco y se rape, y se ponga una toga larga, y Francisco dice, me voy a vivir con Raquelita y mis hijos al Himalaya, y allá me voy a invernar porque voy a estar en santidad. De hecho, esto le pasó a un hombre muy famoso del cristianismo, Martín Lutero. Él luchó con esto porque él quería agradar a Dios. Y se enclaustraba en su cuarto, y se encerraba en su cuarto, porque decía, no quiero pecar en contra de Dios, pero ni siquiera salía de su cuarto y ya pecaba. Y eso lo frustró. Queridos amigos, la santidad no es algo que uno va, se aleja, de aquí nos vamos a buscar a una hacienda, y ahí no vamos a pecar. No, le aseguro que usted toca buscar, hablando de una hacienda por ahí metida, y usted va a pecar. La santidad no es algo pasivo, es algo activo, es algo que se debe vivir, hacer. Dios les va a decir esto en el capítulo número 19. Miren conmigo un ratito en el verso número 1 y 2. Levítico 19, 1 y 2. Dice la Biblia, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis. Miren eso, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y quiero que lo leamos. Son 37 versículos, pero esto se va a dividir en dos cosas. En una relación con Dios y en una relación con el prójimo. Vamos a poder hacer un resumen al poder ver cómo debe ser entonces activamente nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. Así que leamos, por favor, desde el verso número 3. Dice la Biblia, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaré yo Jehová vuestro Dios. Verso 4. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que sea acepto. Será comido en el día en que lo ofreciereis y en el día siguiente. Y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego, y si se comiera en el día tercero, será abominación, no será acepto, y el que comiere llevará su delito por cuanto profanó lo santo de Jehová, y tal persona será cortada de su pueblo. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. No rebuscaréis de tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. No hurtaréis, no engañaréis, no mentiréis el uno al otro, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana.
No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semilla, y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Si un hombre yaciere con una mujer que fuera sierva desposada, con alguno y no estuviera rescatada, ni le hubiera sido dado libertad, ambos serán azotados. No morirán, por cuanto ella no es libre. Y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa, y con el carnero en expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto 3 años. Será incircunciso y su fruto no se comerá. En el cuarto año, todo su fruto será consagrado en alabanza a Dios, mas el quinto año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto, yo Jehová vuestro Dios. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros, ni adivinos, no haréis tonsura en vuestra cabeza, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis vosotros señal alguna, yo Jehová. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardaréis, mi santuario tendréis reverencia, yo Jehová. No se vuelvan a los encantadores, ni a los adivinos, no les consultes, contaminándote con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Cuando el extranjero morare con ustedes en vuestra tierra, no le oprimirán. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. No hagáis injusticia, en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanza justa, pesa justa, medida justa tendréis. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guarden mis estatutos, mis ordenanzas, y pónganlos por obra. Si nosotros observáramos todo esto y tratáramos de hacer un resumen, hay dos cosas importantes aquí. Es tu relación con Dios y la relación con tu prójimo. Dios 2 veces dice aquí, guarden el día de reposo. El día de reposo es un tiempo santificado para Dios. El día de reposo es el día de conmemorar a Dios, de leer la escritura, de adoración. Eso era el día de reposo. No hacían obra alguna, porque ya habían estado afanados toda la semana. Ahora regresen sus corazones a Dios. Meditar, quien te da la provisión, quien te ha cuidado, que todo esto tiene el propósito de traer adoración a Dios en el día de reposo. Pero no solamente eso, sino que Dios les enseña que deberían de confiar solamente en Él. Cuando nosotros observamos situaciones donde dice no busquen adivinos, no busquen agoreros, no busquen esto, eran ciertas supersticiones que tenían ellos. Inclusive el tema de rayarse la piel y todo, era de que si te hacías ciertas cosas en la piel, a ciertos dioses, esto te iba a dar buena fortuna. Inclusive hay una interesante donde Dios les enseña que cuando ellos hagan, verso número 5, venga conmigo un ratito, miren esto aquí interesante, dice, cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que sea acepto. Será comido el día en que lo ofrecieres, día 1, y el día siguiente, día 2, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Sacrificio de paz era de que quiero tener comunión con Dios, he pecado, traigo este sacrificio para estar bien con Dios. Entonces, lo que quedaba, tú te lo podías comer. Te lo comías el día 1, te lo comías el día 2,
Pero Dios decía, no te lo comas el día 3. ¿Por qué? Porque somos muy supersticiosos. Él quería que el pueblo no confiara en la carne que estaban comiendo para que piensen que por eso les iba bien. No, si les iba a poder ir bien, era porque Dios era su Dios y punto. Entonces Dios decía, quemen todo el tercer día, no dejen absolutamente nada. Inclusive, Dios les dice, hablando de la tierra, le dice, a ver, van a cosechar, van a ser agricultores, pero los 3 primeros años, todo fruto que dé la tierra, bota. 3 años. O sea, yo me imagino una planta de mango ahí, riquísima. Y ver los mangos ahí. Primer año, no puedo comer. Segundo año, no puedo comer. Tercer año, no puedo comer. Gracias a Dios viene el 4 año. ¿Qué dice Dios? Eso lo dedicas todo a Dios. Ay, caramba. Me queda nada. 5.º año, sí, Dios lo va a prosperar. ¿Por qué hace esas cosas el Señor? Porque Dios quiere que aprendamos que nuestro sustento no viene ni siquiera de nuestro esfuerzo de coger, plantar, poner la semilla y que crezca, sobre el esfuerzo humano, sino que debemos aprender, sí, a trabajar y a confiar que Dios va a prosperar el trabajo y saber honrar a Dios con nuestros bienes. Eso es una enseñanza de que Dios está en control. Dios siempre está en control. Entonces Dios lo que le está diciendo a través de todo esto es, sí, hagan, déjenlo, dejen la vida de la cultura que aprendieron en Egipto y ahora vivan de esta manera. Así seré santo. ¿Se dan cuenta? Poniendo tu confianza en Dios, en que tu vida depende de Dios. Separas un tiempo para Dios. Es buscarle por quién es Él. Así se practica, en este caso, esta santidad activa. Y de ahí me encanta todos estos versículos que hablaba de la relación con el prójimo. ¿Observaron esto? Miren, dice el verso 11, no hurtaréis, no se engañen ni se mientan uno al otro, no juren falsamente por mi nombre, no profanes así el nombre de tu Dios, no primas a tu prójimo, ni le robes, ni le retendrás el salario jornalero en tu casa hasta mañana. Hasta estos detalles habla de la vida del pueblo de Dios. O sea, inclusive paga tiempo el sueldo. Eso es santidad. A veces pensamos que santidad es venir, estar sentados y como que mágicamente una aureola va a salir sobre nosotros. No. Miren, la santidad se pone en práctica. Aún en el pago de un salario, tiene que ser a tiempo. Nunca reteniendo. Miren lo que dice acá. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. No andarás chismeando entre tu pueblo. ¡Wow! Está bonito, ¿verdad? Aún retener nuestra lengua habla mucho de nosotros. Bueno, en este caso está hablando del pueblo de Dios. Porque tal vez en Egipto, si han de haber habido esas revistas de chisme, como hay en Egipto TV, no sé, aquí es Vanidades TV, allá en Egipto TV, no sé. Pero el chisme ha estado hace años y Dios le está diciendo tantas cosas. Miren el verso 29. Dice, no contaminaréis a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Wow. Como lo que hablábamos hace un momento, de cómo cuidar a nuestros hijos. Miren lo que dice el verso 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Aún en esos detalles la santidad se practica. Que tal vez era lo común ver en Egipto, ver a una persona mayor y es como que, ay, llegó el viejo, no sé. Ay, qué fastidio, llegó el mayor. No, usted no tiene cáncer. Hablando de los mayores. Entonces, se enseña una honra al mayor. Imagínense los detalles en los que Dios pone en el corazón, porque, queridos amigos, nuevamente, Israel, una luz encendida en medio de las naciones. ¿Por qué? Porque era el pueblo rescatado de Dios, sacado de esclavitud, diciéndoles, deja esas costumbres que hemos visto, las costumbres, vive de esta manera porque yo soy de esta manera. Sean santos porque yo soy santo. Es lo que el Señor les dice a su pueblo. Debían brillar, debían ser diferentes. Yo me imagino en no sé, pues en un evento donde haya miles de egipcios, cananeos alrededor,
y ahí había un israelita, y pasa una persona mayor, por ejemplo, y todos estos malcriados, no sé, por ejemplo, pasa el mayor, nadie se levanta. Y llega, pasa por donde está el israelita y ve la cama y se levanta y sale. Marcaba una gran diferencia. Una gran diferencia. Queridos amigos, la santidad es activa y la relación que Dios quiere que tengamos con nuestro prójimo podemos dividirlo en tres: en el ama a tu prójimo, cuida a tu prójimo y respeta a tu prójimo. Básicamente lo podríamos poner de esa forma. La santidad debe ser siempre activa. Debemos practicarla, ser una luz en medio de una cultura oscura, un pueblo que ilumina en medio de una cultura que se apaga. Si nosotros lo ponemos a nuestros días, las instrucciones en el Nuevo Testamento es: ustedes son la luz, dejen que las buenas obras brillen. Básicamente es lo que el Señor está diciendo. Es una conversación que yo he tenido siempre con el hermano Gilbert, hablando del nuevo nacimiento y la santificación. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una gran diferencia. Nosotros no podemos ser santos por nuestros méritos. Esto es literalmente imposible. No puedo llegar al cielo por hacer estas obras. Viene Dios y me rescata. Me saca de la inmundicia de mis actos, de todo lo que he cometido durante mi vida. Me ha otorgado el perdón de mis pecados. Me da la certeza de la vida eterna. Pone su Espíritu Santo en mí, por medio de la fe en Cristo Jesús. Como eso es una verdad en la vida, es que ahora debo buscar la santidad. Exactamente, Israel, podríamos decir, muy similar para nosotros, la iglesia. Qué bonito sería que la gente diga: yo quiero trabajar en una empresa donde el jefe o el dueño sea cristiano. ¿Y por qué? Porque pagan puntual, porque pagan bien. Qué bonito, deberían hacer eso. Porque el cristiano no corta impuestos, paga completo. Debería ser lo común en nuestra vida. No, yo quiero ir a la casa de un hermano cristiano porque me siento acogido. Se dieron cuenta que Dios me dice al extranjero: trátalo como propio, porque tú fuiste extranjero. Eso se llama de acoger. Qué bonito ir a la casa, que Francisco está cerca. Qué bonito ir a la casa de Francisco. Que cada vez que toco la puerta me recibe. Y esa casa siempre recibe con pizza. Así que vaya, por favor. Es rico y café. Qué bonito es sentirse acogido. Porque así debe ser el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, miren, qué hermoso es un abrazo de un cristiano cuando hemos venido en pecado. Cuando nosotros hemos vivido sin Cristo y en pecado, cuán rico es el abrazo de un cristiano que nos hace sentir el perdón recibido en la cruz. No hay nada mejor. En mis primeros años, mis primeros meses como cristiano, me equivoqué, la embarré. Y nunca olvido la cara de Víctor, así se llamaba, Pajarito se llama también. Que cuando no, perdón, fue Lili, fue otro mismo. Que cuando llegué mal, me abrazó y me dijo: siéntate adelante. Increíble. Porque fallé y él me hizo entender que puedo ser perdonado. Esa debe ser la característica de nosotros. No, mira, pecó, fuera pecador, piedra contigo. No, ya vamos a ir al capítulo 20, porque tiene un sentido el capítulo 20. Entonces la santidad debe ser algo activo, debe ser algo que encienda una luz, porque Cristo ha sido el que la encendió en nosotros. Ahora, el capítulo 20 es súper severo. Miren lo que dice el 20, verso número 1 en adelante. Porque también hay consecuencias por no vivir de esa manera. El capítulo 20, verso 1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: dirán a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando así mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrara sus ojos respecto de aquel varón,
que hubiera dado a sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose como Moloc. ¡Qué severo! Queridos amigos, ¡qué severidad! Usted ha cometido, y de hecho si leemos todo el capítulo, básicamente es piedra. Morían apedreados o morían con la maldición de no tener hijos. Si ellos practicaban alguna de estas cosas, morían. Y vaya que la muerte era dura. Sacaban al agresor, lo ponían en medio de la asamblea, le daban cierto adormitador, pero lo apedreaban. Tenía que morir apedreado. En ciertas ocasiones se cuentan los historiadores que los ponían cerca de un barranco. Lo apedreaban y lo ponían con el barranco a sus espaldas y lo empujaban para que caiga sobre piedra. Y si la persona al caer no moría, echaban una piedra desde el barranco para que caiga en su pecho. Y de esa forma debía de morir, apedreado a los ojos de todos enfrente. Díganme si eso no es algo fuerte. ¿Por qué la severidad? ¿Por qué debía ser de esa manera? Dos cosas que podemos entender. La santidad de Dios y su justicia. Dios es un Dios santo y no puede habitar con pecado. Y ese era el castigo por haber quebrantado o haber vuelto atrás. Y yo cuando me pongo a pensar en la severidad de las piedras sobre el cuerpo de los agresores o sobre echarlos sobre un barranco que otra piedra cae encima, no viene otra imagen más que la cruz. Porque el pecado tenía su paga y su paga era la muerte. Debía ser castigado el pecado. En nuestro caso, aquel que ha recibido esta paga es Jesucristo en la cruz. La fuerza con la que Él recibió sobre su cuerpo, las heridas que marcaron su cuerpo por la libertad de nuestros pecados. No puede venir otra imagen que la cruz, que la corona puesta en su cabeza, que cómo fueron martillados sus manos sobre el madero y sus pies y los látigos que recibió sobre su cuerpo. Es la celeridad del pecado. Con un solo propósito: hacer de su iglesia un pueblo diferente. Y el otro punto que podemos nosotros meditar es que al observar esto, porque esto Dios se lo está diciendo a su pueblo, no se lo está diciendo a Egipto, a Canaán, se lo está diciendo a su pueblo. Y su pueblo debe comprender que debe haber una voluntad en su corazón por crecer en santidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno peca, debe reconocer su pecado, alejarse de su pecado y madurar en santidad. Queridos amigos, como les decía, la santidad no es algo pasivo, es algo activo. No significa que entonces yo me siento, Cristo es el Señor de mi vida, y yo me voy a sentar en una silla todos los domingos y la santidad mágicamente va a aparecer en mi vida. Miren, usted sale de aquí y hay que empezar a crecer en santidad. Se le va a cruzar algún fariseo la roja y usted va a ser tentado o crece en santidad o lanza algún insulto santo. No, eso no existe. Alguien lo va a querer estafar, alguien le va a hacer daño. Hay tantas cosas, hay tantas situaciones en la vida en las que uno debe procurar crecer en santidad. Cuando estamos hablando de Israel es un caso, pero en la iglesia, cuando Cristo ha libertado nuestra vida, procure algo: crezca, madure, santifíquese. Porque ahora en Cristo esto sí es posible. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo número 1. Perdón, Primera de Pedro, capítulo número 4. ¿Cuál es la instrucción para nosotros? Primera de Pedro, capítulo número 4. Verso 1 al 3. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Dice la Biblia: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne
conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Dios ha hecho una obra en nosotros por medio de Jesucristo. Nos ha dado libertad de una antigua forma de vivir. Aunque vivimos en una sociedad llena de inmoralidad, nosotros somos un pueblo diferente no por nuestras capacidades, sino por aquel que nos ha dado libertad. Y ahora que tenemos libertad, queridos amigos, nuestra vida debe ser diferente en todos los sentidos. En todos los sentidos. Miren, cuando una persona venga a la iglesia, cuando una persona venga a su casa, debe haber una marcada diferencia. No porque usted cocine rico, porque ayer no estoy cocinando rico. No porque su casa esté bien decorada. Si su casa es grande o pequeña, esto es indiferente. Lo que hace diferencia es quién mora en su vida. Es cómo se recibe, cómo se habla, cómo se mira, cómo se trata. Hay una marcada diferencia en ya no hacer lo malo, sino desear hacer lo correcto, lo que es agradable delante de nuestro Señor. Por eso Pedro le dice de esa manera, pero no se queda ahí, venga conmigo a 1 Tesalonicenses, en el capítulo número 4, los primeros 7 versículos. 1 Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo 1 en adelante. Dice la Biblia: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como conviene, conduzcas y agraden a Dios, y así abunden más y más, porque ya saben las instrucciones que les dimos por el Señor Jesús. Pues esta es la voluntad que es vuestra, esta es la voluntad de Dios, es vuestra santificación, que se aparten de fornicación, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a qué cosa? A santificación. Queridos hermanos, si usted ha sido libertado, si usted tiene una relación genuina con Dios, si usted dice ser cristiano, su vida debe ser diferente. Hablando de los matrimonios, hablando del noviazgo, en todo sentido, hable que Dios está en medio. Siempre hablen de que Dios está en medio. Mira qué bonito ahorita Dios está con Dios. Bien agarradito de la mano. Eso habla del amor de Dios en medio de ellos. Amén o no. Eso habla de quién mora en el corazón, quién ha transformado la vida. No en base de tus obras, en base a lo que Cristo ha hecho en nosotros. Un pueblo diferente, un pueblo con un ADN diferente, un pueblo que vive en una generación mala y oscura, sí, pero nuestro libertador se llama Jesucristo. Y Él nos ha sacado de lo más oscuro de nuestras obras y nos va a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, por llamarlo en un sentido, a la eternidad, a la gloria con Él. Pero mientras vivamos en este lugar y esta sea nuestra casa, la santidad debe marcar nuestro ADN. Es quienes somos. Es la luz de Cristo en medio de su iglesia. Pero tal vez personas que digan, no hay un deseo genuino de vivir así. Es que tal vez Cristo no ha venido a vivir. Y hoy es un día importante. Hoy es un día donde puedes rendir tu corazón a Cristo. Y decir, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Sé el Salvador de mi vida. Y cuando entras en esa relación con Dios, Dios hace posible que este nuevo camino de santidad sea también una realidad en tu vida. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar.